Listo. La clase es endocarditis infecciosa. Básicamente es una infección de las partes internas del corazón, ¿no? Y producido por algunas condiciones que se tienen que dar para que el corazón reciba o recepcione una bacteria y ésta eh, se organice y se provoque una reacción inflamatoria, infecciosa, compleja, en donde produce ruptura de estructuras dentro del corazón, provocando una falla catastrófica en la mayor parte de situaciones. Eso se denomina endocarditis infecciosa. Entonces, eh, básicamente es una infección del endocardio, sobre todo a nivel de válvulas, con formación de vegetaciones, que es la formación patognomónica de esta entidad, pero además puede haber destrucción de tejido, embolias y algunas respuestas de tipo inmunológico a nivel de todo el cuerpo. Epidemiológicamente representa una incidencia de 13.8 casos por cada 100.000 personas por año, y su mortalidad es altísima. Puede morir 66.300 muertes en el año 2019 respecto a esta enfermedad. 0.87 muertes por cada 100.000 personas. En cuanto a la evolución clínica, la edad media de presentación es entre los 47 y 69 años. Sin embargo, en la era preantibiótica, antes de los antibióticos, las personas hacían endocarditis a menores edades. Ahora la edad ha variado un poco para hacia adelante, ¿no? Hay un aumento básicamente por el tema de hospitalizaciones, entre un 7 a 29%, sobre todo por lo que se denominan bioprótesis y dispositivos. A la endocarditis hay que clasificarla de acuerdo a la parte que compromete o que genera pues, la infección. Entonces, puede ser una válvula nativa, es decir, una válvula propia del paciente, pero también puede ser una prótesis valvular o algún dispositivo que esté insertado en el paciente. En el caso de las válvulas nativas tenemos pues las cuatro válvulas, ¿no? Del lado izquierdo la mitad y la aórtica y del lado derecho la tricúspide, sobre todo esta asociada a administración de drogas intravenosas. En cuanto a válvulas nativas, la condición subyacente más frecuente es el prolapso de válvula mitad, que representa más o menos de 100 por cada 100.000 habitantes. En la válvula protésica representa un 7 a 25% de incidencia. Depende mucho del tiempo que tengan implantada la válvula. Si la válvula tiene más de un año, hablamos de tardía, y si es menos de un año, de temprana, después de la cirugía. Entonces, cuando es temprana, es de alto riesgo, predominan básicamente biomoléculas de Streptococo coagulasa negativo, estafilococo, perdón, coagulasa negativo. Y cuando es tardía, es similar al espectro microbiológico de las válvulas nativas, ¿no? Entonces, una prótesis hasta el año tiene un espectro diferente que una prótesis luego del año. Luego del año, la prótesis, la flora que colonizaría a esta válvula sería la misma que coloniza una válvula nativa. En cuanto a los dispositivos, básicamente son por electrodos de marcapasos y cardiodesfibriladores. Fisiopatológicamente lo que va a suceder es un daño a nivel del endotelio, ¿no? Antes de que la estructura se infecte, tiene que haber una disfunción de endotelio, ¿no? Y esto básicamente se va a dar por ciertas condiciones. Cuando un endotelio está intacto, es inmune a la colonización bacteriana porque tiene ciertas condiciones de control de infecciones. Pero cuando se da la disfunción endotelial, cuando se produce un flujo muy turbulento en la zona, se produce lo que se llama la estructura, la endocarditis trombótica no bacteriana. Es básicamente una zona de reparación constituida por tejido de fibrina y detritus celulares en una zona de lesión, ¿no? Entonces se produce esta zona precondicional, es una precondición a la anidación de una bacteria que va a producir lo que se conoce ya como una vegetación. Algunas otras características que tenemos que tener en cuenta, que son pacientes que tienen estados de coagulación, por ejemplo, los pacientes lúpicos, el cáncer, las uremias, que aceleran el proceso de formación de las vegetaciones. Entonces, lo primero que va a pasar es que se forma la endocarditis trombótica no bacteriana y sobre ello se produce la bacteremia, ¿no? La bacteremia es básicamente la inoculación de una cantidad suficiente de bacterias para que a través del torrente circulatorio aniden sobre esta lesión preconcebida. Tiene que haber una característica, primero la bacteremia, o sea, tiene que haber alguna forma de acceder, puede ser una manipulación odontológica, puede ser un procedimiento a nivel de vasos, etcétera, cirugías, ¿no? Luego,
tiene que haber cierta condición de adherencia celular, es decir, este tejido tiene que tener expresado en su superficie algunas adhesinas, como las bionectina, fibronectina celular, dextrana extracelular y factores de agregaciones, ¿no? Luego, una vez que la vegetación se forma, llega la bacteria sobre la formación trombótica no bacteriana y empieza a multiplicarse, ¿no? La vegetación empieza a cubrirse por capas sucesivas de fibrina y adentro se produce la anidación de bacterias que evita la fagocitosis. Luego el impacto final es que la vegetación se rompe, se hace friable y empieza a embolizar. Y empieza a destruir el velo valvular y produce la insuficiencia cardíaca. En cuanto a la microbiología, ¿qué gérmenes están presentes? Bueno, eso ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Antes lo que más predominaba eran los estreptococos, sobre todo el estreptococo de la familia Viridans, ¿no? Pero en el tiempo lo que se ha visto es que ahora predomina el estafilococo, sobre todo por el tema de los dispositivos y por las drogas, ¿no? Porque en este caso actualmente el líder actual es al estreptococo ya le ganó eh, el estafilococo aureus y el estafilococo coagulasa negativo. El aureus tiene que ver con válvulas nativas, pero en usuarios de drogas. Esos pacientes que se inyectan, que se inoculan drogas dentro de los vasos venosos, y como la circulación venosa anida hacia las cavidades derechas, la válvula más comprometida es la válvula tricuspide. En cuanto a la virulencia, es muy alta y produce destrucción tisular rápida y alta tasa de abscesificación. En cuanto al estafilococo coagulasa negativo, el agente principal es, es básicamente el principal de válvulas protésicas y marcapasos. Básicamente tiene la característica de que forman biopelículas, que son altamente resistentes. Entonces, son como capas de protección que evitan el contacto de la bacteria a la vegetación, del antibiótico a la bacteria. Entonces, hablemos de la microbiología respecto al estreptococo, enterococo y Hasek. Los estreptococos, sobre todo los de tipo oral, tienen que ver con de origen dental, ¿no? Tienen una presentación subaguda. Anidan sobre válvulas nativas. A la cabeza el estreptococo viridans. Luego los estreptococos galoticus, el estreptococo bovis, básicamente tienen que ver con temas digestivos. Ahí se exige una colonoscopía para descartar cáncer colonorectal, que es una asociación muy frecuente. Luego tenemos el enterococo, que tiene su origen a nivel genitourinario y también digestivo. Básicamente de ancianos, tiene una alta resistencia intrínseca. Luego viene el grupo Hasek. Es un grupo de bacterias que tienen alta especificidad por este tipo de patología. Ahí está el Haemophilus, el, la Inquenela, la Quinguela, que son bacilos gram negativos orofaringeos de crecimiento lento. Dentro de las manifestaciones clínicas clásicas, ¿cómo se presenta esta enfermedad? Realmente no es una enfermedad muy aparatosa. En realidad es una enfermedad muy asolapada, de instalación. Puede ser discreta o puede ser en algunas circunstancias, de acuerdo al germen, muy abrupta. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, la mayor parte de veces presentan fiebre, más del 90% de los casos, fiebre inexplicable, con un foco no definido. Entonces, cuando tiene un paciente que viene con más de 2 semanas de fiebre y ustedes no saben de dónde es, no tiene foco, se descarta un foco urinario, se descarta un foco dérmico, se descarta un foco digestivo. Entonces investigan y el paciente se le encuentra pues una vegetación. Pero también puede haber que no sea muy aparatoso. Esto sucede en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva severa o ancianos, en donde su respuesta inmunológica es un poco deprimida y no hacen sintomatología o fiebre, ¿no? Luego, lo otro que encontramos en estos pacientes es un soplo cardíaco de novo o cambiante, ¿no? Un paciente que uno le ausculta y no tenía nada y de pronto se le ausculta un soplo que es muy marcado. Más o menos esto representa un 85% de los casos. Básicamente porque el fenómeno fisiopatológico más importante que se produce es la ruptura valvular. Entonces, este es el síntoma que, digamos, es fundamental para poder diagnosticar una endocarditis.
En cuanto a la insuficiencia cardíaca, básicamente cuando se produce ya una complicación marcada de una válvula o el funcionamiento de un velo o de una cuerda tendible. Perdón. Luego, de signos algunos inespecíficos, un 20-40%, está la esplenomegalia, la astenia, la sudoración nocturna. Algunas manifestaciones periféricas que tienen que ver con fenómenos embólicos e inmunológicos, ¿no? Entre los fenómenos embólicos, un 10 a 20% de los casos, es básicamente por una embolización directa del tejido séptico. O sea, una vegetación que tiene bacterias en su contenido, cuando se fractura esa vegetación, ese fragmento puede viajar e instalarse en cualquier parte del cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Entonces uno va a tener embolizaciones. Puede haber las hemorragias en astillas, ¿no? Estas lesiones a nivel de los lechos unguiales, las lesiones de Janeway, o son máculas eritematosas dolorosas en plantas y en palmas. Y dentro de los fenómenos inmunológicos, depósitos de inmunocomplejos circulantes, las vasculitis, los nódulos de Osler, dolorosos a nivel de los pulquejos de los dedos, las manchas de Roth, que son hemorragias retinianas con centro pálido exudativo a nivel del fondo de ojo, etcétera. En cuanto al diagnóstico, básicamente es a través de la identificación del germen, ¿no? A través de los hemocultivos, que tienen que tener ciertas condiciones, ya que esto define la señal patognomónica de la enfermedad, ¿no? Esto define que hay una bacteriemia que ha anidado sobre el corazón. Entonces, lo que hay que hacer es básicamente, antes de iniciar el tratamiento antibiótico en estos pacientes, hacer tomas de urocultivo en 3 zonas diferentes de venopunción, entre uno y otro con una diferencia de 30 minutos, con un volumen por frasco de 10 a 20 mililitros. En esas condiciones, lo que tenemos que tratar de verificar es que en varios de los cultivos salgan el mismo germen. En cuanto a la ecocardiografía, y obviamente pues es lo que está a la mano, el abordaje diagnóstico es primariamente a través de la ecografía transtorácica y si es factible la ecocardiografía transesofágica, ¿no? La ecografía transtorácica es utilizando los ecógrafos convencionales y transesofágica es utilizando transductores que se pueden colocar a través del esófago para que se aproximen mucho más a evaluar estructuras cardíacas internas, saltándose la compliance, la resistencia, perdón, a los ecos que se producen por el tórax, la piel y los músculos, ¿no? Entonces, la primera imagen es de una ecocardiografía transtorácica y esta es una imagen de una ecografía transesofágica, acá donde ven este relojito. Entonces, la transtorácica, el tema con esta es que es poco sensible, sobre todo en válvulas nativas es mucho más útil. Eh, Nos ayuda a ver la estructura del corazón, las presiones, las gradientes, presión de arteria pulmonar, ¿no? Que define al final el compromiso hemodinámico que puede provocar estas lesiones a nivel valvular. Luego tenemos las ecografías transesofágicas, ¿no? Son de alta resolución, su sensibilidad llega a más del 90%. Básicamente tienen indicaciones absolutas. Cuando la ecografía transtorácica es negativa, pero la clínica es altamente sugestiva. Entonces ahí se le pide una. O cuando sea una válvula de tipo protésica, ¿no? Entonces yo no me voy a contentar en hacerle una ecografía transtorácica para descartar una endocarditis si es que no le hago una ecografía transesofágica, si es que la válvula a evaluar es protésica. Luego, además, si tengo sospechas en la ecografía transtorácica de abscesos o fístulas a nivel del corazón. Dentro de los criterios diagnósticos, la actualización de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2023 define como criterios mayores y criterios menores, ¿ya? Para ser definido como diagnóstico tienes que tener 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 menores o 5 criterios menores. Dentro de ellos, de los criterios mayores está la microbiología, ¿no? El cultivo positivo para bacterias que definen el diagnóstico. Luego, la imagen, ¿no? O sea, la lesión anatómica. En este caso, lo típico y característico es la vegetación. Y lo que también podemos encontrar son los abscesos. Y una nueva imagen de tipo funcional que se ha establecido en estas guías es la imagen funcional, es decir, una captación anómala valvular a través de tomografía por emisión de positrones con tomografía convencional. Lo que se hace es se administra el 18-FDG, que una molécula similar, es una molécula de glucosa, pero adherida a ella un contraste, una molécula radioactiva. Entonces esto utiliza esto porque las células, las vegetaciones tienen un hipermetabolismo. Por lo tanto van a captar mucha más glucosa. Entonces, cuando tú administras este contraste,
la zona de la vegetación va a captar mucho contraste radioactivo, y cuando se hace la tomografía por emisión de positones se identifica claramente las lesiones infectadas. En cuanto a los criterios menores está primero la predisposición, ¿no? ¿Quiénes son los que más? Un drogadicto usuario de drogas endovenosas, ¿ya? Esa es una precondición, o una cardiopatía estructural, sea congénita o adquirida, que sea una fiebre reumática, un prolapso válvula mitral, una cardiopatía congénita cianótica sobre todo. Luego, que tenga fiebre más de 38 grados, persistente, fenómenos embólicos vasculares, los que hemos referido, o los fenómenos inmunológicos, y la evidencia microbiológica, pero que no cumpla con el criterio mayor, que sea un cultivo que no se repita, o un germen que no sea muy característico de los que hemos mencionado para endocarditis. En cuanto a complicaciones locales y alteraciones, tenemos que el daño de la endocarditis básicamente se va a dar a nivel de los velos de las válvulas, ¿no? Sin embargo, en la válvula mitral y tricúspide también hay compromiso no solo de velos, sino de cuerdas tendíneas. Entonces se va a producir una rotura de las cuerdas tendinosas que provoca una insuficiencia aguda, ¿no? Masiva, que produce clínicamente un colapso severo. Ahora, pero también puede extenderse a las áreas perivalvulares, ¿no? A los anillos. Y ahí puede formar pseudoaneurismas, fístulas o abscesos. En cuanto al sistema eléctrico de conducción, sí, también puede invadir el miocardio, alterando la conducción eléctrica, provocando bloqueos de primero, de segundo grados. En cuanto a los principios farmacológicos, aquí hay que tener en cuenta de que la vegetación tiene una estructura que la protege de la susceptibilidad de los antibióticos. Entonces se rodea de una malla de fibrina avascular. De esa manera, si no hay vascularización, los glóbulos blancos no van a anidar, ni tampoco los antibióticos, ¿no? De que son los que normalmente producen la defensa del cuerpo. Por eso que los agentes tienen que ser bactericidas, porque los bacteriostáticos son insuficientes, ¿no? Para la inmunosupresión local y la vegetación. Porque ¿qué hace un bacteriostático, no? Impide la replicación de la bacteria, la retiene la bacteria, y luego el cuerpo, por sus propios mecanismos de inmunidad, destruye la bacteria, ¿no? Pero como no llega a estas zonas, entonces este efecto de bacteriostático sobre las bacterias de una endocarditis no funciona. Tiene que tener picos máximos de dosis, ¿no? Picos séricos de dosis máximas. Obviamente la administración tiene que ser exclusivamente intravenosa e ininterrumpida y por tiempos prolongados, entre 4 a 6 semanas, ¿no? Esta básicamente ratifica los fenotipos bacterianos metabólicamente inactivos en el núcleo del biofilm, lo que les mencionaba. En cuanto al sinergismo farmacológico, lo más frecuente es utilizar combinaciones de antibióticos, ¿no? Metalactámicos y aminoglucósidos de primera línea. Ahora, entonces, cuando yo tengo un paciente en el cual yo sospecho en una endocarditis o ya tengo un cultivo positivo, pero yo no sé qué bacteria es porque voy a demorar en hacer la sensibilidad, ¿no? Entonces yo tengo la vegetación y le voy a iniciar tratamiento antibiótico, entonces hablamos de una terapia empírica. En este caso, lo que voy a decidir es qué tipo de válvula es la que está comprometida, ¿no? Si es una válvula nativa, es una válvula normal, entonces, o es una prótesis de más de un año, entonces yo voy a tener en cuenta utilizar ampicilina, cloxacilina y gentamicina. En cambio, si es una prótesis de menos de un año o es una nosocomial, entonces yo voy a tener que utilizar vancomicina, gentamicina y rifampicina. Eso es en forma empírica. Pero si yo ya tengo acceso al antibiograma y a la identificación de la bacteria, y yo sé que es un estreptococo, tengo que tener en cuenta si tiene una concentración mínima inhibitoria de menos de 0,25 miligramos por litro o más de 0,125 a 2 miligramos por litro. ¿Por qué? Si es la concentración inhibitoria mínima que yo tengo que utilizar del antibiótico, significa que es una bacteria, una cepa bastante susceptible o sensible. En este caso puedo utilizar penicilina G sódica de 12 a 18 millones de unidades al día o ceftriaxona de 2 gramos al día por 4 semanas. Y un esquema más corto sería combinar una penicilina o una ceftriaxona más gentamicina, pero siempre y cuando sea válvula nativa y tenga un riñón competente. En cambio, cuando las concentraciones mínimas inhibitorias requeridas son mayores a 0,125 o 0,2, la cepa resistente se asume una cepa resistente a penicilina. Entonces se exige una pauta de combinación obligatoria. Entonces ahí utilizamos penicilina G sódica o ceftriaxona más gentamicina las primeras 2 semanas.
y luego ampliamos el beta-lactámico hasta completar las 4 semanas. Ahora, si el germen es el estafilococo, puede ser aureus o puede ser coagulasa negativa. Entonces, cuando es una válvula nativa, normalmente se utiliza la monoterapia de base. Si es que la estafilococo es meticilín sensible, utilizamos cloxacilina o cefazolina por 4 a 6 semanas. Pero si es resistente, meticilín resistente, utilizamos vancomicina o daptomicina. Ahora, si es una válvula protésica, ahí tenemos que tener en cuenta el reto del biofilm. Ya les digo, el biofilm es una película que protege a la bacteria de que los antibióticos hagan efectos sobre la bacteria. Entonces aquí tenemos que utilizar 3 fármacos por más de 6 semanas. La terapia base incluiría o cloxa o vancomicina, más gentamicina por 2 semanas y rifampicina entre 900 a 1200 miligramos al día. La regla de oro es retrasar primero un poquito el inicio de la rifampicina de 3 a 5 días para evitar reacciones cruzadas. En cuanto a los otros fármacos, en microorganismos involucrados, el enterococo y los gérmenes del grupo JASEC, sobre todo el JASEC son bacterias de crecimiento lento productoras de betalactamasas, ¿no? Pero de preferencia siempre utilizar ceftriaxona 2 gramos intravenoso cada por 4 semanas. En cambio, si es enterococo, aquí 6 semanas de tratamiento y con sinergia obligatoria. Lo ideal, pues, ampicilina genta, pero siempre y cuando el paciente tenga buena función renal, no sea un anciano. Lo que actualmente se utiliza es ampicilina 12 gramos al día y ceftriaxona 4 gramos al día. El mecanismo es un bloqueo sinérgico de múltiples proteínas fijadoras de penicilinas para evitar la toxicidad renal. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la mayor parte de estas endocarditis van a requerir tratamiento quirúrgico en fase aguda. Sobre todo si hacen falla cardíaca, es una urgencia absoluta, ¿no? Peor si hacen shock grafénico o edema agudo de pulmón, porque ahí se asume que se han destruido los velos y hay que reparar y hay que poner prótesis. Eh, Ahora, cuando la infección no se controla, se tiene que asumir que hay abscesos, en cuyo caso hay que entrar, ¿no? Se pueden ser abscesos, pseudoaneurismas, fístulas o persistencia de hongos o persistencia de hemocultivos positivos de más de 7 días, ¿no? En esos casos se decide la intervención quirúrgica. Y por último, cuando las lesiones son muy grandes, más de 10 milímetros, para evitar los embolismos masivos, ¿no? Sobre todo a nivel cerebral o vegetaciones masivas más de 15 milímetros, aisladas en cavidades izquierdas. En esos casos se decide la cirugía. En cuanto a las complicaciones sistémicas, tenemos los embolismos. Más que todo, un 15 a 30% son a nivel cerebral. Eh, Ahí tenemos los hitos isquémicos, sobre todo en el territorio de la arteria cerebral media. Tiene un máximo riesgo asociado cuando las vegetaciones son de válvula mitral y miden más de 10 milímetros. Los aneurismas micóticos son dilataciones focales de la pared arterial por siembra bacteriana de la vasa vasorum, ¿no? Los vasos que irrigan a los vasos. Tiene altísimo riesgo de ruptura hemorrágica, sobre todo a nivel cerebral, produciendo los DCBs hemorrágicos. A nivel abdominal y renal también puede haber infartos y abscesos esplénicos y lentes, o dolor referido al cuadrante superior izquierdo, glomerulopatías agudas por depósito de inmunocomplejos circulantes y falla renal. En cuanto a la profilaxis, depende, básicamente está restringido a pacientes de muy alto riesgo sometidos a procedimientos, sobre todo dentales cruentos, ¿no? Los elegibles son básicamente los que tienen prótesis, los que han tenido episodios documentados de endocarditis infecciosa y las cardiopatías congénitas cianóticas no reparadas. Cuando tiene un paciente de ese tipo es alto riesgo. En ese caso, algunos otros procedimientos, por ejemplo, depende del procedimiento, entonces cuando se manipula la región gingival, cuando hay manipulación de la zona periapical dentaria, cuando hay una perforación intencional de la mucosa oral, en todas esas situaciones se debe de hacer profilaxis. No más en endoscopías digestivas ni geniturinarias, ahí no necesita profilaxis. En cuanto a los fármacos que utilizamos, básicamente está la amoxicilina, 2 gramos vía oral, o ampicilina, 2 gramos intravenoso. Normalmente se administra de 3 a 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Y como alternativa tenemos a la penicilina, la clindamicina de 600 miligramos. Listo, doctores, en esta clase pequeña no es una patología muy frecuente, pero como les decía siempre, a veces en estas circunstancias extrañas, un paciente séptico persistente,
y no encuentran foco, pensemos siempre en una endocarditis infecciosa. Así que, ¿sí tienen alguna pregunta? Entonces, coordinamos con la delegada para la... Les voy a enviar ahora la clase y ya para el examen el día 10, ¿ya? Listo, doctores. Dígame. Ujú. Fracción de eyección. Ajá. Lo que está en la clase. Claro, ya todas las actualizaciones se puede dar mañana una. No cambia, es de acuerdo a la clase que les hemos dado. ¿Ya? Listo. Listo, doctores, nos vemos entonces. Hasta luego. Ya, doctor, Muchas gracias. gracias, Buenas doctor. noches. Hasta luego. Voy a tomar captura de los que